Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a leer el traje nuevo del emperador. Hace mucho tiempo, en un reino lejano, vivía un emperador que amaba tanto los trajes nuevos que gastaba todo su dinero para poder vestir con la máxima elegancia. No le interesaban sus súbditos, ni le interesaba salir a dar paseos, a menos que fuera para lucir alguno de sus trajes nuevos. Este emperador tenía un traje distinto para cada hora del día, y así como se dice de un rey que se encuentra en el consejo, de él siempre se decía: el emperador está en el armario. La gran ciudad en la que vivía era visitada todos los días por forasteros. Un día se presentaron dos astutos que se hacían pasar por sastres. Decían a todos que eran capaces de crear las telas más espléndidas, y las prendas confeccionadas con ellas tenían la milagrosa cualidad de convertirse en invisibles para todos aquellos que no fuesen merecedores de su cargo o que fueran tontos. La noticia no tardó en llegar a la corte, y el emperador pensó: deben ser trajes magníficos. Si yo los llevara, podría averiguar qué funcionarios del reino son indignos del cargo que desempeñan. Así podría distinguir a los listos de los tontos. Si debo ordenar inmediatamente que estos sastres me hagan un traje nuevo. Así, el emperador les dio mucho dinero a los estafadores para que comenzaran su trabajo cuanto antes. Los pícaros instalaron entonces dos telares y simularon que trabajaban en ellos, aunque estaban totalmente vacíos. Pronto exigieron que les trajeran con urgencia las sedas más finas y el hilo de oro de la mejor calidad. Entonces guardaron todo esto en sus sacos y simularon trabajar en los telares vacíos hasta muy tarde. Me gustaría saber qué tanto han avanzado los sastres, pensaba el emperador. Sin embargo, estaba un poco confuso en su interior, con tan solo imaginar que fuese tonto o indigno de su cargo y no pudiera ver lo que estaban tejiendo. No es que dudara de sí mismo, mas, por si acaso, prefería enviar primero a otro para que le trajera noticias de cómo iban las cosas. Entretanto, todos los habitantes de la ciudad ya sabían sobre la particular virtud de aquella tela y estaban deseosos de ver lo tonto o inútil que era su vecino. Enviaré a mi viejo ministro para que visite a los sastres, pensó el emperador. Es un hombre honrado y el indicado para ver si el trabajo progresa, pues tiene buen juicio y no hay quien desempeñe su cargo como él. Así pues, el viejo y digno ministro se presentó en la sala ocupada por los dos estafadores que seguían trabajando en los telares vacíos. Dios me ayude, pensó el ministro sorprendido. No veo nada, pero se cuidó de no decir nada. Por su parte, los estafadores le pidieron que se acercase y le preguntaron si no encontraba preciosos el color y el dibujo. Mientras le hablaban, le señalaban el telar vacío, y el pobre ministro le seguía con los ojos desorbitados, pero no lograba ver nada, porque no había nada. Dios mío, pensó, ¿acaso seré un tonto? ¿Es posible que sea inútil para este cargo? No debo decirle a nadie que no he visto tela alguna. ¿Qué? ¿No dice nada sobre el tejido?, preguntó uno de los sastres. Oh, es precioso, maravilloso, respondió el viejo ministro, mirando a través de su lente.
qué dibujos y qué colores. Claro que le diré al emperador que me ha encantado el trabajo. Cuánto nos complace sus palabras, dijeron los sastres, dándole los nombres de los colores y describiéndole el raro dibujo. El viejo ministro se concentró en grabarse las explicaciones para poder repetirlas al emperador, y así lo hizo. Por su parte, los estafadores volvieron a pedir más dinero, más seda y más oro, ya que lo necesitaban para continuar tejiendo. Enseguida lo almacenaron todo en sus sacos, pues una hebra se empleó en el telar, y ellos continuaron como antes, simulando que trabajaban en el telar vacío. Poco después, el emperador envió a otro funcionario de confianza a inspeccionar el estado del tejido, y a este le ocurrió lo que al ministro. Miró y remiró, pero como en el telar no había nada, no pudo ver nada. Hermoso tejido, ¿verdad?, preguntaron los dos tramposos, señalando y explicando el precioso dibujo que no existía. Yo no soy tonto, pensó el lugundo funcionario. Entonces, ¿será mi alto cargo el que no me merezco? Qué cosa más extraña. No diré nada a nadie, pues es preciso que nadie se dé cuenta de eso. Entonces se dedicó a elogiar la tela que no veía y les expresó su satisfacción por aquellos hermosos colores y aquel precioso dibujo. Al día siguiente, este segundo funcionario se presentó ante el emperador y le informó: el tejido sí que es digno de admiración. Todos en la ciudad hablaban de la espléndida tela, como si lo hubiesen visto, y el emperador entonces también quiso verla antes de que la sacasen del telar. Seguido de una multitud de personajes distinguidos, entre los dos viejos y buenos funcionarios que habían ido antes, se encaminó hasta la sala donde se encontraban los estafadores, que continuaban tejiendo afanosamente, aunque sin nada de hilo. ¿Verdad que es admirable?, preguntaron los dos honrados funcionarios. Fíjese, Su Majestad, en estos colores y estos dibujos, y señalaban el telar vacío, creyendo que los demás veían perfectamente la tela. ¿Qué es esto?, pensó el emperador. Yo no veo nada. Esto es terrible. ¿Seré tonto o es que no merezco ser emperador? Resultaría espantoso que así fuera. ¡Oh, es bellísima!, exclamó el emperador. Tiene mi aprobación real. Diciendo esto, miraba con un gesto de agrado el telar vacío, sin decir ni una palabra de que no veía nada. Mientras tanto, todo su séquito miraba y remiraba, pero ninguno veía absolutamente nada. Sin embargo, se dedicaron a proferir como el emperador: «Oh, es bellísima», y le aconsejaron que se hiciese un traje con esa tela nueva y maravillosa para estrenarlo en el desfile que debía celebrarse próximamente. «Es preciosa, elegantísima, estupenda», decían por todos lados, pues estaban entusiasmados con la famosa tela. El emperador concedió a cada uno de los dos sastres estafadores una cruz de caballero para que las llevaran en el ojal, y los nombró caballeros tejedores. Durante toda la noche que precedió al día de la fiesta, los dos embaucadores estuvieron levantados con más de 16 lámparas encendidas,
y la gente pudo ver que trabajaba arduamente en la confección del nuevo traje del emperador. Simularon quitar la tela del telar, cortaron el aire con grandes tijeras y cosieron con agujas sin hebra de hilo, hasta que, al fin, gritaron: «Miren, el traje está listo». La mañana siguiente llegó el emperador en compañía de sus caballeros más distinguidos, y los dos truhanes, levantando los brazos como si sostuviesen algo, prorrumpieron: «Estos son los pantalones, y la levita, el manto». Y así fueron nombrando todas las piezas del traje. Las prendas son ligeras como si fuesen una tela de araña, elogiaron los bribones. Se diría que no llevan nada en el cuerpo, pero esto es precisamente lo bueno de la tela. En efecto, asintieron los cortesanos sin ver nada, porque no había nada. ¿Quiere dignarse su majestad a quitarse el traje que lleva para que podamos probarle las nuevas vestiduras frente al gran espejo?», preguntaron los estafadores. El emperador se desvistió y los astutos simularon entregarle las diversas piezas del vestido nuevo que pretendían haber terminado poco antes. Luego hicieron como si atasen algo a la cintura del emperador, que era la cola, mientras éste se movía y contoneaba ante el espejo. «Dios, le sienta tan bien, le va estupendo», exclamaron todos. «¡Qué dibujos, qué colores! Es un traje maravilloso. El pabellón para el desfile le espera ya en la calle, majestad», anunció el maestro de ceremonias. «Sí, ya estoy listo», dijo el emperador. «¿Verdad que me queda muy bien?». Y de nuevo se miró en el espejo, haciendo como si estuviera contemplando sus vestidos. Los encargados de llevar la cola del traje bajaron las manos al suelo como para levantarla y siguieron con las manos en alto, como si estuvieran sosteniendo algo en el aire. Por nada del mundo hubieran confesado que no veían nada. Así se marchó el emperador bajo el espléndido pabellón, mientras todas las personas en la calle y en las ventanas decían: «Qué hermoso es el nuevo traje del emperador, qué magnífica cola, qué bien le sienta». Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que no veían nada, porque eso hubiera significado que eran indignos de su cargo o que eran tontos. Así que ningún traje del emperador había tenido tanto éxito como aquel. De pronto un niño gritó: «Pero si no lleva nada puesto». «Dios mío, escuchen la voz de la inocencia», repuso su padre, y todo el mundo empezó a cuchichear sobre lo que acababa de decir el pequeño. «Pero si no lleva nada encima, y es un niño el que dice que no lleva nada puesto, no lleva ningún traje», gritó al fin todo el pueblo. Aquello inquietó al emperador, porque pensaba que el pueblo tenía razón, pero pensó: «Es preciso seguir la procesión hasta el final», y se alzó aún con mayor arrogancia que antes, mientras que los ayudantes continuaron cargando la inexistente cola. Fin. La casa vieja. Una casa muy antigua se alzaba en una calle con varias otras, nuevas y limpias. Se podía leer la fecha de su construcción, grabada en una de las vigas y rodeada de volutas de tulipanes y zarcillos de lúpulo.
Para esta fecha se veía que la vieja casa tenía casi 300 años. Versos enteros también estaban escritos sobre las ventanas con letras antiguas y rostros grotescos, curiosamente tallados. Sonreían desde debajo de las cornisas. Un piso sobresalía mucho del otro y bajo el tejado corría un canalón de plomo con una cabeza de dragón al final. La lluvia debía salir por la boca del dragón, pero en lugar de eso se deslizó por su cuerpo, pues había un agujero en el canalón. Todas las demás casas de la calle eran nuevas y bien construidas, con grandes ventanales y paredes lisas. Cualquiera podía ver que no tenía nada que ver con la casa vieja. Quizás pensaron, ¿cuánto tiempo más seguirá aquí ese montón de escombros para avergonzar a toda la calle? El parapeto sobresale tanto que nadie puede ver desde nuestras ventanas lo que sucede en esa dirección. Las escaleras son tan anchas como las de un castillo y tan empinadas como si condujeran a la torre de una iglesia. La barandilla de hierro parece la puerta de un cementerio y tiene pomos de talón. Es realmente ridículo. Frente a las casas antiguas había otras casas nuevas y bonitas que tenían exactamente la misma opinión que sus vecinas. En la ventana de una de ellas se sentaba un niño pequeño, de mejillas frescas y sonrosadas y ojos claros, que disfrutaba mucho de la vieja casa, ya fuera bajo el sol o la luna. Se sentaba a mirar la pared de la que se había desprendido el yeso en algunos puntos. Imaginaba todo tipo de escenas de antaño, como debía de verse la calle cuando las casas tenían techos a dos aguas, abiertos, escaleras y canalones con dragones en el caño. Incluso podía ver soldados paseando con alabardas. Sin duda era una casa muy agradable para contemplar y entretenerse. Allí vivía un anciano que vestía pantalones bombachos, un abrigo con grandes botones de latón y una peluca que cualquiera podía ver que era de verdad. Todas las mañanas venía un anciano a limpiar las habitaciones y a atenderlo. De lo contrario, el anciano de los pantalones bombachos se habría quedado solo en casa. A veces se asomaba a una de las ventanas y miraba hacia afuera. Entonces el niño le hacía un gesto con la cabeza y el anciano le devolvió el saludo, hasta que se conocieron y se hicieron amigos, aunque nunca se habían hablado, pero eso no importaba. Un día el niño oyó a sus padres decir: el viejo es muy rico, pero debe de estar terriblemente solo. Así que al domingo siguiente por la mañana el niño envolvió algo en un papel. Lo llevó a la puerta de la vieja casa y le dijo al criado que atendía al anciano: ¿podría darle esto de mi parte al caballero que vive ahí? Tengo 2 soldaditos de plomo y este es uno de ellos y lo tendrá, porque sé que se siente terriblemente solo. El viejo asistente asintió y pareció muy complacido, y luego llevó al soldadito de plomo a la casa. Después lo enviaron a preguntarle al niño si no quería visitarlo él mismo. Sus padres le dieron permiso y así fue como entró en la casa vieja. Los pomos de latón de las barandillas brillaban con más fuerza que nunca, como si los hubieran pulido con motivo de su visita, y en las puertas había trompeteros tallados de pie sobre tulipanes, y parecía que soplaban con todas sus fuerzas, con las mejillas tan hinchadas. Tan tararara, ya viene el niño, tan tararara, ya viene el niño. Entonces se abrió la puerta. Alrededor del salón colgaban viejos retratos de caballeros con armadura y damas con vestidos de seda. Las armaduras tintineaban y los vestidos de seda crujían. Luego había una escalera que subía
un buen trecho y luego bajaba un poco hasta un balcón en estado ruinoso. Había grandes agujeros y largas grietas de donde crecían hierba y hojas. De hecho, todo el balcón, el patio y las paredes estaban tan cubiertos de verde que parecían un jardín. En el balcón había macetas con cabezas de burro, pero las flores crecían a su antojo. En una maceta los claveles crecían por todos lados, al menos las hojas verdes, brotando tallo y diciendo con toda la claridad posible: el aire me ha abanicado, el sol me ha besado y me han prometido una florecita para el próximo domingo. Para el próximo domingo. Luego entraron en una habitación cuyas paredes estaban cubiertas de cuero, y el cuero tenía flores doradas estampadas sobre él. El dorado se desgasta con el tiempo y el mal tiempo, pero el cuero perdura. No hay nada como el cuero, dijeron las paredes. Sillas elegantemente talladas, con codos a cada lado y respaldos altísimos, se alzaban en la habitación. Y al crujir parecían decir: siéntate, ay Dios mío, cómo crujo, seguro que me dará gota como ese viejo armario. Gota en la espalda, guaj. Y entonces el niño entró en la habitación, donde estaba sentado el anciano. Gracias por el soldadito de plomo, mi pequeño amigo, dijo el anciano. Y gracias también por venir a verme. Gracias, gracias. Oh, crujido, crujido, decían todos los muebles. Había tantos muebles que se interponían entre sí para poder ver al niño. En la pared, cerca del centro de la habitación, colgaba el retrato de una bella dama, joven y alegre, vestida a la antigua usanza, con el pelo empolvado y una falda amplia y almidonada. No dijo ni gracias ni crack, pero miró al niño con sus ojos dulces, y él le dijo al anciano: ¿de dónde sacaste esa foto? De la tienda de enfrente, respondió. Hay muchos retratos colgados allí. Nadie parece conocerlos ni preocuparse por ellos. Las personas que representan llevan mucho tiempo muertas y enterradas. Pero conocí a esta señora hace muchos años y lleva muerta casi medio siglo. Bajo un cristal debajo del cuadro colgaba un ramillete de flores marchitas, que sin duda también tenían medio siglo, o al menos eso parecían. El péndulo del viejo reloj iba y venía, y las manecillas giraban, y a medida que pasaba el tiempo todo en la habitación envejecía, pero nadie parecía notarlo. Dicen en casa, dijo el niño, que estás muy solo. Oh, respondió el anciano, tengo recuerdos agradables y todo lo pasado que recuerdo. Y ahora tú también has venido a visitarme y eso es muy agradable. Entonces sacó de la estantería un libro lleno de imágenes que representaban largas procesiones de carrozas maravillosas, como nunca se ven en la actualidad. Soldados como la sota de tréboles y ciudadanos con estandartes ondeantes. Los sastres tenían una bandera con unas tijeras sostenidas por dos leones. En la bandera de los zapateros no había botas, sino un águila con dos cabezas. Pues los zapateros debían tener todo dispuesto de tal manera que pudieran decir: esto es un par. ¿Qué libro de imágenes era? Y entonces el anciano entró en otra habitación para recoger manzanas y nueces. Era muy agradable sin duda estar en esa vieja casa. No lo soporto, dijo el soldadito de plomo de pie en un estante. Esto es tan solitario y aburrido. Estoy acostumbrado a vivir en familia y no puedo acostumbrarme a esta vida. No lo soporto. El día entero es largo, pero la tarde lo es más. No es como en tu casa de enfrente.
cuando tus padres hablaban tan alegremente mientras tú y todos los niños hacían un ruido tan encantador. ¿Crees que recibe algún beso? ¿Crees que alguna vez tiene miradas amigables o un árbol de Navidad? Ahora no tendrá nada más que la tumba. Ay, no lo soporto. No debes ver tanto el lado triste, dijo el niño. Creo que todo en esta casa es hermoso y todos los viejos y agradables pensamientos vuelven a visitarnos. Ah, pero nunca veo ninguno y no los conozco, dijo el soldadito de plomo, y no lo puedo soportar. Debes soportarlo, dijo el niño. Entonces el anciano regresó con una cara agradable y trajo consigo hermosas frutas en conserva, así como manzanas y nueces. El niño ya no pensaba más en el soldadito de plomo. Qué feliz y encantado estaba el niño. Y al regresar a casa y mientras pasaban los días y las semanas, se oían muchos saludos de casa en casa. Y entonces el niño fue a hacer otra visita. Los trompleteros tallados tocaron. Tan tarara, ahí está el niño. Tan tarara, las espadas y armaduras de los antiguos caballeros tintinearon. Los vestidos de seda crujieron. El cuero repitió su rima y las viejas sillas con la gota en el respaldo gritaron, crujido. Todo fue exactamente igual que la primera vez, pues en esa casa un día y una hora eran iguales. Ya no lo soporto, dijo el soldadito de plomo. He llorado lágrimas de plomo. Qué triste es esto. Que me vaya a la guerra y pierda un brazo o una pierna. Eso sí que sería un cambio. No lo soporto. Ahora sé lo que es recibir visitas de los viejos recuerdos y todo lo que traen consigo. Yo he recibido visitas de los míos y créanme que no es del todo agradable. Casi me caigo del estante. Los vi a todos en su casa de enfrente, como si estuvieran realmente presentes. Era domingo por la mañana y ustedes, niños, estaban de pie alrededor de la mesa, cantando el himno que cantan cada mañana. Estaban de pie en silencio, con las manos juntas, y sus padres con la misma seriedad cuando se abrió la puerta y su hermanita María, que aún no tiene 2 años, entró en la habitación. Ya saben que siempre baila cuando oye música y cantos, así que empezó a bailar enseguida, aunque no debería haberlo hecho, pero no pudo encontrar el ritmo debido a la lentitud de la melodía. Así que se paró primero en un pie y luego en el otro, e inclinó la cabeza muy abajo. Pero no le convenía la música. Todos permanecieron serios, aunque era muy difícil hacerlo. Pero yo me reí tanto que me caí de la mesa y me hice un moretón que todavía tengo. Sé que no estaba bien reír, así que todo esto y todo lo demás que he visto sigue dando vueltas en mi cabeza. Y estos deben ser los viejos recuerdos que traen consigo tantos pensamientos. Dime si todavía cantas los domingos y cuéntame sobre tu hermanita María. ¿Y cómo está mi viejo camarada? El otro soldadito de plomo. Ah, de verdad que debe estar muy feliz, no soporto esta vida. Te han regalado, dijo el niño. Debes quedarte, ¿no lo ves? Entonces entró el anciano con una caja que contenía muchas cosas curiosas para mostrarle. Coloretes, cajas de perfumes y tarjetas antiguas tan grandes y ricamente doradas que nunca se ven como estas en estos días. Y había cajas más pequeñas para mirar, y el piano estaba abierto y dentro de la tapa había paisajes pintados. Pero cuando el anciano tocó, el piano sonaba completamente desafinado. Entonces miró el cuadro que había comprado en la casa de bolsa, y sus ojos brillaron mientras asentía y decía: ah, ella sí que cantaba esa melodía. Iría a la guerra
iré a la guerra, gritó el soldadito de plomo con todas sus fuerzas y se tiró al suelo. ¿Dónde habría caído? El anciano buscó y el niño buscó, pero había desaparecido y no lo encontraron. Lo encontraré, dijo el anciano. Pero no lo encontró. El soldadito de plomo se había caído por una grieta entre las tablas y yacía allí como en una tumba abierta. Pasó el día y el niño regresó a casa. Transcurrió la semana y muchas semanas más. Era invierno y las ventanas estaban completamente heladas, así que el niño se vio obligado a respirar sobre los cristales y a hacer un agujero para espiar la casa vieja. Había montones de nieve sobre los pergaminos y las inscripciones y los escalones estaban cubiertos de nieve, como si no hubiera nadie en casa. Y en efecto no había nadie, pues el anciano había muerto. Al anochecer el anciano debía ser llevado al campo para ser enterrado en su propia tumba, así que se lo llevaron. Nadie lo siguió, pues todos sus amigos habían muerto, y el niño le besó la mano a su viejo amigo al verlo partir. Unos días después hubo una subasta en la vieja casa, y desde su ventana el niño vio a la gente llevándose los retratos de caballeros y damas, las macetas con orejas grandes, las sillas viejas y los armarios. Algunos se los llevaron por un lado, otros por otro. Su retrato, que había sido comprado en la tienda de cuadros, regresó a su tienda. Y allí, permaneció allí, porque nadie parecía conocerla ni preocuparse por la vieja imagen. En primavera empezaron a derribar la casa. La gente la consideraba un completo desastre. Desde la calle se veía la habitación cuyas paredes estaban cubiertas de cuero, andrajoso y roto, y la vegetación del balcón colgaba dispersa sobre las vigas. La derribaron rápidamente, pues parecía a punto de caerse, y al final la retiraron por completo. ¡Qué buena suerte!, decían las casas de los vecinos. Después se construyó una hermosa casa nueva, más alejada del camino. Tenía ventanas altas y paredes lisas, pero al frente, en el lugar donde realmente se alzaba la vieja casa, se plantó un pequeño jardín, y enredaderas silvestres crecían sobre los muros vecinos. Delante del jardín había grandes rejas de hierro y una gran puerta de aspecto majestuoso. La gente solía detenerse a mirar a través de las rejas. Los gorriones se reunían a docenas sobre las enredaderas silvestres y charlaban todos juntos tan fuerte como podían, pero no sobre la vieja casa. Ninguno de ellos podía recordarla, pues habían pasado muchos años, tantos de hecho que el niño ya era un hombre, y además era un hombre muy bueno, y sus padres estaban muy orgullosos de él. Acababa de casarse y se había mudado con su joven esposa a la nueva casa con jardín delante. Y ahora estaba a su lado mientras ella plantaba una flor silvestre que le parecía muy bonita. La plantaba ella misma con sus manitas y apretaba la tierra con los dedos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha sido eso?, exclamó al sentir un pinchazo. Algo sobresalía de la tierra blanda. Imagínense, era realmente el soldadito de plomo, el mismo que se había perdido en la habitación del anciano y que había estado escondido entre madera vieja y escombros durante mucho tiempo hasta hundirse en la tierra, donde debió de estar durante muchos años. Y la joven esposa limpió al soldadito, primero con una hoja verde y luego con su fino pañuelo de bolsillo, que olía a un delicioso perfume.
y el soldadito de plomo sintió como si se recuperara de un desmayo. Déjame verlo, dijo el joven, y luego sonrió y sacudió la cabeza. Y dijo, difícilmente puede ser lo mismo, pero me recuerda a algo que le pasó a uno de mis soldaditos de plomo cuando era niño. Y luego le contó a su esposa sobre la vieja casa, el anciano y el soldadito de plomo que había enviado porque pensaba que el anciano se sentía solo. Y relató la historia con tanta claridad que a la joven esposa se le saltaron las lágrimas por la vieja casa y el anciano. Es muy probable que este sea realmente el mismo soldado, dijo ella, y yo cuidaré de él y recordaré siempre lo que me has dicho. Pero algún día deberás mostrarme la tumba del anciano. No sé dónde está, respondió. Nadie lo sabe. Todos sus amigos han muerto. Nadie lo cuidó ni cuidó de su tumba. Y yo era solo un niño pequeño. Oh, qué terriblemente solo debe haber estado, dijo ella. Sí, me siento terriblemente solo, exclamó el soldadito de plomo. Pero aún así es delicioso no ser olvidado. ¡Qué delicia!, gritó una voz muy cerca de ellos. Nadie salvo el soldadito de plomo vio que provenía de un trozo de cuero que colgaba hecho jirones. Había perdido todo su dorado y parecía tierra mojada, pero tenía una opinión y la expresó así. El dorado se desgasta con el tiempo y el mal tiempo, pero el cuero perdura. No hay nada como el cuero. Pero el soldadito de plomo no creyó tal cosa. Fin.